Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver algunos problemas de factores de conversión. Comencemos con este. Nos dicen que la densidad de la leche es un parámetro de su calidad. Sirve para determinar si se ha adulterado, por ejemplo, adicionando un espesante o agua. La densidad cambia según los componentes, la grasa, las proteínas, la lactosa y los minerales, pero se ubica dentro de un rango establecido, 1,028 hasta 1,035. Vemos un rango muy corto en el caso de la leche de vaca. Es importante aquí tener en cuenta que el adulterado de la leche ocasiona sobrecostos, sobre todo porque hay que tener personas encargadas de vigilar que no se adultere y personas encargadas también de estas personas, desafortunadamente. Nos cuentan que en un experimento de control de calidad se tomó una muestra de 10,00 mililitros de leche cruda, se pesó y el dato fue de 10,311 gramos. Para estos datos nos piden que determinemos la densidad en dos unidades, gramos sobre mililitro y libras sobre pie cúbico. Comencemos. Entonces, en el caso de la densidad, inicialmente será masa sobre volumen, y para el valor que tenemos ahí, pues sería 10,311 gramos sobre el volumen, que es 10,00 mililitros. Esta división es muy fácil. Lo único importante es considerar que debemos expresarlo con cuatro cifras significativas. Arriba tenemos 5 y abajo tenemos 4. Entonces el resultado irá con 4. 1,0311 es lo que da la calculadora, pero debe expresarse como 1,031 gramos sobre mililitro. Esa sería pues la densidad en esas unidades. Veamos ahora las unidades de libras sobre pie cúbico. Tomamos los mismos valores originales, entonces densidad masa sobre volumen, o sea 10,311 gramos sobre 10,00 mililitros. Vamos a hacer las conversiones sobre estos datos. Entonces, inicialmente, cambiar los gramos a libra. Una libra es un valor de 453,592 gramos. Gramo con gramo se cancela y nos quedan libras. Luego entonces podemos incluir este factor mililitro sobre centímetro cúbico. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico y cancelamos mililitro. Enseguida entonces hay que cancelar los centímetros cúbicos. Simplemente vamos a establecer la relación 30,48 centímetros equivalen a un pie. Como tenemos centímetro cúbico aquí, entonces este centímetro hay que elevarlo al cubo y todo habría que elevarlo al cubo. Entonces hacemos paréntesis y elevamos al cubo tanto arriba como abajo. En la calculadora, ¿qué hacemos? Abrimos un paréntesis, por ejemplo, y multiplicaríamos 10,311 por 1, que no lo incluiríamos, y por 30,48 al cubo, o sea, x3. Y eso lo dividimos y abrimos otro paréntesis. Aquí sería 10,00, aunque la calculadora no contará sus ceros de la derecha, por 453,592. Tampoco incluimos el 1 al cubo porque da lo mismo. Y eso nos da entonces el valor. Revísalo por favor. Tiene que darte con cuatro cifras significativas: 64,37. Entonces las unidades van a ser libra, que tenemos aquí, nos quedaría libra sobre pie cúbico. Revisa por favor. Ahora el siguiente problema. Dicen: las células del cuerpo humano se alimentan de glucosa. Si la dieta nuestra pudiese incluir exclusivamente glucosa pura con alrededor de 500 gramos, pues el organismo se alimentaría. Entonces tengamos en cuenta que son 500 gramos en un periodo pues de un día. Y el proceso que genera energía por medio de la glucosa se representa en esta ecuación química. Tenemos aquí la ecuación química y lo importante es la relación de masas. Esta masa de glucosa, o sea 180,15 58,8 gramos de glucosa de G, colocémoslo aquí GLU, produce 264,057 gramos de CO2. Ese es un factor de conversión. Y nos preguntan que para una vida de 90 años, entonces, ¿cuánto CO2 se produce pero en kilogramos? La respuesta que debe salir entonces son kilogramos de CO2. ¿De dónde partimos? Cuando tenemos una respuesta que tiene solamente una unidad, kilogramos de CO2, hay que partir de algún valor que tenga una unidad. Lo que vemos aquí es que 90 años podría ser nuestro factor de partida.
Entonces tendríamos inicialmente 90 años y vamos a convertir esos años a días. ¿Por qué razón? Porque tenemos arriba un factor que dice también 500 gramos de glucosa por cada día. Los factores van diciendo que hagamos. Si tienes años y los siguientes factores hay uno que tiene días, entonces aquí será cada año 365 días. Y así años con años se va y nos quedaría aquí día. Entonces el siguiente factor pues debe ser el que incluya día. O sea 500 gramos de glucosa, 500 gramos de glucosa por cada día y así cancelamos día con día. Enseguida pues vamos a convertir esos gramos a kilogramos. 1000 gramos cada kilogramo. Gramo se cancela con gramo y nos quedan kilogramos de glucosa. Ahora, nos dice entonces hay que expresarlo en kilogramos de CO2. En este caso, vamos a ver que la relación está 180 gramos de glucosa a 264 gramos de CO2. Aquí vamos en gramos, en kilogramos de glucosa, ¿sí? Esta relación de gramos a gramos también podemos expresarla en kilogramos o en cualquier unidad de masa. Entonces podemos escribir lo siguiente. Como tenemos arriba kilogramos de glucosa, pues simplemente sería abajo 180,15 588 kilogramos de glucosa y arriba 264,0 57 kilogramos de CO2. También podríamos haber incluido este factor atrás en gramos y simplemente este que estoy señalando colocarlo al final. Bueno, ustedes ahí al analizar pues se dan cuenta que es posible también hacerlo así. Entonces ya tenemos todos los factores, aquí kilogramos de glucosa se cancela con kilogramos de glucosa y nos queda entonces kilogramos de CO2. Para efecto de las cifras significativas, 90 años vamos a tomarlo como un dato, que es una medida, y el otro son 500 gramos de glucosa. Este factor que estoy encerrando lo tomamos como factor de conversión de número exacto. Este factor también, un kilogramo, entonces 1000 gramos. Y el factor que proviene de la ecuación química, vamos a tomarlos como si fuese un número exacto. Entonces, de estos dos que nos quedan, tenemos aquí dos cifras significativas en 90 y 3 en 500. Por lo tanto, habrán dos cifras significativas en el resultado. ¿Cuánto nos da en la calculadora? Esto nos da 24.074 kilogramos. Como hay que expresarlo con dos cifras, sería 2,4 o 2,4 por 10 a la 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4 kilogramos de CO2. Esos serían todos los kilogramos de CO2 solamente por la combustión de la glucosa que consumimos. Bien, vamos a hacer ahora este problema. Dice una barra rectangular de oro que mide 1,3 pulgadas de lado, 0,19 pulgadas por el otro y 0,89 de alto y tiene una masa de 69,598 gramos. Una probeta graduada posee una masa de 112,345 gramos. Después de colocar, aquí la probeta pues no tiene nada, vacía. Después de colocar una cantidad de líquido se obtiene una masa 2 de 122,471 gramos. Cuando se coloca la barra de oro dentro de la probeta con el líquido, el volumen leído es 16,60 mililitros. Determine la densidad del líquido. Entonces es importante leer muy bien el problema y entenderlo, dibujarlo en su mente. Lo que vamos a hallar es la densidad, o sea, será la masa del líquido sobre el volumen del líquido. ¿Qué nos dice el problema? Tenemos entonces una probeta, perdón que está un poco chueca, y se coloca un líquido A. Y luego tenemos una barra de oro por aquí afuera, que es de forma rectangular, se coloca dentro del líquido, y entonces inicialmente había un volumen acá, que no se mide, pero cuando se coloca la barra llega a un volumen final. Ese volumen final es 16,60 mililitros. Entonces, vamos a lo que tenemos. La masa del líquido, pues simplemente decimos, pues tenemos probeta vacía y probeta con líquido, pues la diferencia, o sea, 122,471 gramos, le restamos 112,345 gramos. Esa sería la masa ya del líquido. ¿Y el volumen del líquido qué sería? Según este experimento, pues viene siendo el volumen final que tenemos menos el volumen de la barra. Ese sería el volumen del líquido. Conocemos el volumen final que es 16,60, pero no conocemos el volumen de la barra. Vamos a determinar el volumen de la barra. Pues simplemente, como es un rectángulo, pues será lado por lado, que eso nos da el área, y por el otro lado nos daría el volumen.
O sea, tenemos 1,3 pulgadas por 0,19 pulgadas, 0,19 y por 0,89 pulgadas. Eso nos da un valor entonces en pulgadas cúbicas. En la calculadora te va a dar 0,21983 pulgadas cúbicas. Ahora, este valor hay que convertirlo a centímetros cúbicos o a mililitros. Entonces cogemos el 0,21983 pulgada cúbica y le aplicamos el factor de conversión 1 pulgada, 2,54 centímetros y todo lo elevamos al cubo. No olvides, el 2,54 va al cubo y se multiplica por el valor anterior 0,21983. Eso nos da todo lo que aparece ahí. Esto debemos expresarlo entonces con dos cifras significativas. ¿Por qué razón? Porque vemos que los valores de los lados tienen dos cifras, 1,3, 0,19 y 0,89. Nos daría 3,6 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, ese es el volumen de la barra. Vamos arriba. ¿Qué nos queda? Restamos las masas y eso nos da un valor de 10,126 gramos arriba. Bien expresado porque es una resta, o sea, 3 decimales aquí, resultado 3 decimales, 5 cifras arriba. El volumen final, 16,60 mililitros, menos el volumen de la barra que es 3,6. Colocamos 10,126 y la resta de abajo debe expresarse con un decimal. Recordemos la regla de la resta con cifras significativas. De 16,60 tiene dos decimales, 3,6 tiene un decimal. Y entonces eso nos da exactamente un valor de 13,0 con un decimal. Arriba gramos, abajo mililitros y hacemos la operación. Arriba hay 5 cifras, abajo hay 3. Por lo tanto, lo que nos dé debe expresarse con 3 cifras significativas. Y tenemos entonces que da 0,778923. Lo pasamos a 3 cifras, lo que nos daría 0,779 gramos sobre mililitro. Y esa finalmente es la densidad del líquido. Vamos para el último problema. Es un problema un poco largo de leer, pero no es complicado de hacer. Leámoslo con detalle. Tenemos entonces que nos describen pues un experimento muy famoso respecto al uso de las láminas de oro. Y en este caso nos dicen, el espesor que se alcanza de una lámina de oro puede llegar hasta 100 nanómetros. ¿Sí? Nos preguntan, se toma una lámina de oro de 500 miligramos de esa densidad y se martilla hasta obtener el espesor mínimo del oro. Determine el área de la lámina en centímetros y en pies. Y finalmente, si el radio atómico de un átomo es de 144 picómetros de un átomo de oro, ¿cuántos átomos de oro hay en el espesor? Entonces vamos a considerar aquí el volumen, pues es igual al área por el espesor. ¿Cuánto es el espesor? 100 nanómetros. Y lo que nos piden es entonces determinar el área. Se determina el área de la lámina en centímetros y en pies. Obviamente en centímetros cuadrados y en pies cuadrados. Y aunque no lo apunta ahí. Pues despejamos el área y el área será igual a el volumen sobre los 100 nanómetros. Entonces vamos a hacer esa operación. Área será igual a volumen. Entonces el volumen de la cantidad de oro que tenemos ahí sería 500 miligramos y lo multiplicamos por la densidad. Como tenemos aquí miligramos, simplemente vamos a convertir esto en gramos. 1000 miligramos, 1 gramo. Entonces aquí sería, se cancela miligramos con miligramos y vamos en gramos. Ahí debemos incluir la densidad. La densidad entonces es cada centímetro cúbico tiene 19,32 gramos. Vamos a ver si cabe acá. Un centímetro cúbico, 19,32 gramos. Arriba sería, entonces coloquemos solamente centímetro cúbico. Y eso nos daría el volumen, ¿sí? El volumen del oro. No importa de qué forma esté. En este caso dice que es una lámina. Y eso lo dividimos en 100 nanómetros. Entonces aquí tenemos 100 nanómetros. Pero como arriba tenemos centímetro cúbico, pues hay que convertir eso a centímetros. Recordar acá entonces un nanómetro, pues es 1 por 10 a la menos 9 metros. Aquí es menos 9. Y entonces vamos ya en metros y simplemente aquí un metro, 100 centímetros.
Y ahí nos quedaría el área en centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetro cúbico arriba y abajo centímetro. ¿Cuánto nos da? Ya con tres cifras significativas da 2,59 por 10 a la 3 centímetro cuadrado. Ahora, simplemente si queremos pasar ese valor a pie cuadrado, cogemos el 2,59 centímetro cuadrado y multiplicamos por el factor de conversión. Un pie equivale a 30,48 centímetros. Y como son cuadrados, pues elevamos al cuadrado tanto arriba como abajo. Calculadora, por favor, eso nos da entonces un valor de 2,79 pie cuadrado. 2,79 pie cuadrado. Entonces tenemos el área. Ahora entonces vamos a calcular cuántos átomos hay. Simplemente es coger el todo y dividir en los átomos. El todo son 100 nanómetros. Entonces tenemos 100 nanómetros y lo dividimos pues en lo que tiene cada átomo, que sería 144 picómetros, pero de radio. Pero como tenemos es el diámetro, serían 2 por 144 picómetros. Vamos a convertir aquí porque tenemos que tener las mismas unidades. Vamos a dejar entonces en ambos casos metros. Pues simplemente aquí un nanómetro, 1 por 10 a la menos 9 metros, nanómetro será con nanómetro y nos quedan metros. Y ahora pues aquí abajo un picómetro, un pm, es 1 por 10 a la menos 12 metros. Aquí es a la menos 12. Y así picómetro se da con picómetro y queda metro sobre metro. Debemos tener las mismas unidades. Entonces hacemos la operación, por favor no olvides aquí este 2 que está multiplicando al radio. Finalmente, con tres cifras nos va a dar el número de átomos. Eso nos da 347 átomos. Por favor verifica cada ejercicio, revisa las cifras, revisa el cálculo y nos vemos en un siguiente tema.